A mediados de los años 80, el cine de acción vivía una época dorada. Hollywood estaba produciendo héroes más grandes que la vida misma, personajes capaces de enfrentarse solos a ejércitos enteros. Entre todos esos héroes, uno destacaba por su intensidad emocional, su brutal capacidad de supervivencia y su compleja relación con la guerra, John Rambo. La película Rambo, First Blood Part 2, estrenada en 1985, es la secuela directa de First Blood 1982 y está protagonizada por Sylvester Stallone, quien además participó en el guión junto con James Cameron. La historia se sitúa varios años después de los eventos de la primera película. Rambo, el legendario soldado de las Fuerzas Especiales estadounidenses, ya no es el héroe que una vez fue. Después de los acontecimientos violentos ocurridos en el pequeño pueblo de Hope en la primera película, Rambo terminó arrestado y condenado a trabajos forzados. Rambo en prisión. La historia comienza con una escena poderosa. Bajo un sol abrasador, un grupo de prisioneros trabaja rompiendo enormes rocas con martillos y herramientas pesadas. El ambiente es hostil, agotador y silencioso. Cada golpe contra la piedra resuena como un recordatorio de la dura realidad de aquellos hombres. Entre los prisioneros hay uno que se distingue de los demás. Un hombre alto, musculoso, con el rostro serio y marcado por el sufrimiento. Ese hombre es John Rambo. Su pasado como soldado de élite parece muy lejano ahora. Sus manos, que alguna vez sostuvieron armas en combate, ahora sostienen herramientas de trabajo forzado. Su mirada revela cansancio, pero también una determinación silenciosa. Rambo no habla con nadie. No socializa. Solo trabaja. Hasta que, de repente, uno de los guardias se acerca. Le ordenan detener su trabajo porque alguien ha venido a verlo. Rambo levanta lentamente la cabeza. Algo en su expresión cambia ligeramente. Cuando llega al área de visitas, ve un rostro que reconoce inmediatamente. Es Coronel Samuel Trautman. El regreso del mentor Trautman no es un hombre cualquiera. Es el oficial que entrenó a Rambo cuando éste formaba parte de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, conocidas como Green Berets. Trautman conoce a Rambo mejor que nadie. Sabe de lo que es capaz. Sabe todo lo que ha sufrido. Durante la guerra de Vietnam, Rambo fue uno de los soldados más eficaces del ejército estadounidense. Su habilidad para sobrevivir en la selva, infiltrarse en territorio enemigo y completar misiones imposibles lo convirtió en una leyenda entre sus compañeros. Pero también fue víctima del mismo sistema que lo creó. Después de regresar de la guerra, Rambo no pudo adaptarse a la vida civil. El trauma, la violencia y la indiferencia del país por el que luchó lo llevaron a una espiral de conflictos que terminaron con su arresto. Trautman mira a Rambo a los ojos. No hay saludo formal. Solo una conversación directa. El coronel le dice que el gobierno necesita su ayuda nuevamente. El nuevo problema: prisioneros en Vietnam. A pesar de que la guerra de Vietnam terminó oficialmente años antes, todavía existe una gran incertidumbre en Estados Unidos. Miles de soldados fueron declarados MIA, Missing in Action, desaparecidos en combate. Las familias de esos soldados siguen preguntando lo mismo: ¿están muertos? ¿O siguen vivos en algún lugar? Según informes de inteligencia, existe la posibilidad de que prisioneros de guerra estadounidenses todavía estén siendo retenidos en Vietnam. El gobierno quiere confirmar esa información. Pero no pueden enviar un ejército. No pueden provocar otro conflicto. Por eso necesitan a alguien capaz de infiltrarse en la selva sin ser detectado. Alguien que conozca ese terreno mejor que nadie. Alguien que haya estado allí antes. Ese alguien es John Rambo. La propuesta Trautman le explica el plan. Rambo será enviado a Vietnam en una misión secreta. Su objetivo no es combatir. No es rescatar prisioneros.
Solo debe fotografiar evidencia de que los prisioneros siguen vivos. Si logra obtener pruebas, el gobierno tendrá justificación para lanzar una operación de rescate oficial. A cambio de completar la misión, Rambo recibirá algo que no ha tenido en años: libertad. Su condena será anulada. Podrá salir de prisión y posiblemente regresar al ejército. El conflicto interno de Rambo, pero Rambo no responde de inmediato. Vietnam no es simplemente un lugar para él. Es un infierno. Es el sitio donde vio morir a sus amigos, donde sufrió tortura, donde perdió una parte de sí mismo. Volver allí significa enfrentarse nuevamente a todos esos recuerdos. Además, Rambo ya no confía en el gobierno. Se siente traicionado por el país por el que arriesgó su vida. Sin embargo, Trautmann sabe cómo hablarle. Le recuerda algo importante. Si hay soldados estadounidenses vivos en Vietnam, ellos están viviendo exactamente el mismo infierno que Rambo vivió. Esa idea finalmente cambia algo dentro de él. Después de unos segundos de silencio, Rambo acepta. La misión comienza. Producción de la película. Antes de continuar con la historia, vale la pena mencionar algunos datos interesantes sobre la producción de la película. La película fue dirigida por George Pecos Matos. El guión fue escrito por Sylvester Stallone. James Cameron más tarde se convertiría en uno de los directores más famosos de Hollywood, creando películas como Terminator, Aliens, Titanic, Avatar. La película tuvo un presupuesto aproximado de $44 millones, una cifra muy grande para la época. Sin embargo, el resultado fue un éxito enorme. Reparto principal. El elenco de la película incluye varios actores importantes. Sylvester Stallone, personaje John Rambo, un veterano de Vietnam altamente entrenado en combate y supervivencia. Richard Crenna, personaje Coronel Samuel Trautmann, el mentor de Rambo y uno de los pocos oficiales que realmente se preocupa por él. Charles Napier, personaje Marshall Murdoch, un burócrata del gobierno responsable de supervisar la misión. Julian Nixon, personaje Kouba, un agente vietnamita que ayuda a Rambo durante la misión. Steven Berkov, personaje Teniente Coronel Podolsky, un oficial soviético involucrado en la tortura de prisioneros. Box Office. La película fue un éxito comercial gigantesco. Recaudación aproximada: Estados Unidos, $150 millones mundial, más de $300 millones. Esto la convirtió en una de las películas más exitosas de 1985. También consolidó a Rambo como uno de los héroes de acción más famosos del cine. El viaje Casi la mitad del gasto militar mundial. Y ese contexto de remilitarización necesitaba una justificación cultural que Rambo ofrecía con una eficacia que ninguna conferencia de prensa podía igualar. La preparación física de Stallone para el papel es ya parte de la mitología del cine de los 80, y no puede leerse simplemente como vanidad de estrella, sino como un proyecto estético y semiótico deliberado. El actor sometió su cuerpo a un régimen de entrenamiento que lo llevó a un nivel de definición muscular que bordeaba lo grotesco. Un cuerpo que ya no era simplemente un instrumento del personaje, sino que se convertía en su mensaje primario. Aquí está la diferencia entre el superhombre individual y la burocracia corrupta, entre la carne que actúa y el papel que delibera. El torso de Rambo, que aparece en prácticamente cada cartel, cada publicidad, cada imagen promocional de la película, funcionaba como un manifiesto visual, una declaración de valores en términos de kilos y porcentaje de grasa corporal, una promesa de que la eficacia bruta del cuerpo entrenado era superior a cualquier estrategia política o protocolo institucional. Este cuerpo espectáculo tendría una influencia formidable sobre el cine de acción de la década, estableciendo un estándar de fisicalidad que Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme y docenas de imitadores intentarían alcanzar o superar en los años siguientes.
La diferencia entre el Rambo de First Blood, delgado, cetrino, perturbado, y el Rambo de First Blood Part 2 es también la diferencia entre dos concepciones de la masculinidad. La primera, vulnerable y dañada por la historia. La segunda, invencible y redentora de ella. El distribuidor TriStar Pictures, rama de Columbia Pictures, nacida apenas 2 años antes, encontró en Rambo First Blood Part 2 el film que la consolidaría como jugador mayor en el Hollywood del blockbuster. La campaña de marketing fue extraordinariamente agresiva, con 3.000 trailers distribuidos a nivel nacional e internacional un año completo antes del estreno, un movimiento que anticipaba las estrategias de saturación mediática que se harían estándar décadas después. La imagen de Rambo con el lanzacohetes, probablemente la fotografía de marketing más reproducida de los años 80, circuló por todo el mundo antes de que nadie hubiera visto la película, instalándose en el imaginario visual global con una facilidad que ninguna película de arte podría envidiar. Los mercados de distribución habían sido prevendidos en Europa, Asia y América Latina con tal anticipación que la rentabilidad del film estaba prácticamente garantizada antes de comenzar el rodaje, lo que liberó, paradójicamente, a los realizadores de ciertas presiones artísticas y reforzó otras. No era necesario que la película fuera buena, solo que fuera reconocible, predecible en sus gratificaciones y universal en sus apelaciones emocionales. El resultado fue un producto de una coherencia ideológica y formal casi perfecta en relación con sus objetivos, lo que en cierta manera constituye una forma de excelencia que el análisis cinematográfico riguroso no puede ignorar. El papel que jugó David Morrell en el devenir del proyecto es un capítulo más de la compleja negociación entre la obra literaria original y su apropiación cinematográfica. Morrell había creado a John Rambo en 1972, en su novela homónima, como un personaje diseñado para morir. Un veterano traumatizado, cuya violencia era el síntoma de una sociedad enferma y no el instrumento de su redención. Stallone había forzado un cambio en el guión de la primera película para salvar la vida del personaje, llegando al extremo de amenazar con abandonar el proyecto y provocar que el director, Ted Kotcheff, destruyera el set en un arrebato de furia. Una decisión que cambiaría la dirección del personaje de manera irreversible y lo convertiría en franquicia. Para First Blood Part 2, Morrell fue contratado para escribir la novelización de la película, basándose en el guión, un proceso que invirtió la relación habitual entre literatura y cine, y que resultó en una novela que estuvo durante semanas en las listas de bestsellers del New York Times, entre ellas, confirmando que el fenómeno Rambo había trascendido el cine para convertirse en un objeto cultural de múltiples dimensiones. El hecho de que el creador literario del personaje fuera contratado para adaptar a ficción una ficción cinematográfica, que a su vez se basaba en sus propios personajes, es una de esas ironías posmodernas que el mercado genera sin necesidad de que nadie las diseñe conscientemente. El año 1985 fue uno de los más ricos y contradictorios en la historia del cine comercial norteamericano. Un año en que convivieron en las carteleras la melancolía íntima de Regreso al Futuro con el militarismo exaltado de Rambo, la sensibilidad pop de La Historia Interminable con el pesimismo neo-noir de Ladrones de Medianoche. Y esa coexistencia no era accidental, sino reveladora de una sociedad que no había terminado de decidir qué historia quería contarse a sí misma. El auge del videocassette había transformado la relación del público con las películas. Ya no eran eventos únicos, sino objetos de consumo repetible. Y esa repetibilidad favorecía a ciertos tipos de películas, las de acción, las de terror, las de humor físico
sobre otras, porque ofrecían la misma satisfacción en cada visionado sin desgastarse con la relectura. Rambo, First Blood, Part 2 fue una película pensada para ser vista muchas veces, para ser consumida en el salón familiar tanto como en la sala oscura, para ser reproducida en el momento exacto de la explosión favorita o del golpe más espectacular. Y esa concepción doméstica del placer cinematográfico influyó en su construcción formal tanto como cualquier decisión artística consciente. Películas más complejas o matizadas del mismo año, El beso de la mujer araña, Witness, La muerte de un viajante en versión cinematográfica, tendrían trayectorias culturales diferentes, algunas incluso más duraderas en términos de prestigio crítico. Pero ninguna alcanzaría el tipo de penetración cultural masiva e inmediata que logró esta secuela de Rambo. Que el guión de First Blood, Part 2, llevara la firma de James Cameron, quien al año siguiente entregaría Aliens, otra secuela que transformaría radicalmente el tono de una franquicia, añadiéndole capas de acción y escala que el original no tenía, añade una dimensión de interés histórico que la crítica ha tardado en explorar con la atención que merece. Cameron era en 1984 a 1985 un escritor-director en proceso de definirse. Alguien que había demostrado con The Terminator una capacidad extraordinaria para construir tensión sostenida y personajes femeninos activos dentro de estructuras genéricas aparentemente convencionales, y que traía al proyecto de Rambo una sensibilidad que habría podido enriquecer significativamente el film si Stallone no hubiera elegido otra dirección. La tensión entre el guión de Cameron, más interesado en las consecuencias emocionales de la violencia, en la crítica institucional y en la humanización del protagonista, y las revisiones de Stallone, que priorizaban la acción espectacular, la claridad ideológica y la supresión de la ambigüedad, es una de las historias no contadas del cine americano de los 80, y el film resultante puede leerse en parte como el rastro visible de ese conflicto creativo. Lo que quedó de Cameron en la película es difícil de identificar con certeza, pero la estructura de la misión, la lógica de la traición institucional y algunos de los momentos de mayor eficacia dramática podrían rastrearse hasta su contribución original. La influencia de Rambo, First Blood, Part 2 sobre el género del cine de acción fue de una magnitud difícil de exagerar, porque estableció un template narrativo y visual que docenas de producciones intentarían replicar durante los años siguientes sin alcanzar jamás la misma resonancia cultural. La figura del guerrero solitario, traicionado por su propio gobierno, obligaba a actuar al margen de las instituciones, precisamente por su superior eficacia moral y física, se convertiría en uno de los topoi más recurrentes del cine popular de las décadas siguientes, reapareciendo en variaciones de diferente calidad en producciones tan distintas como Die Hard, Lethal Weapon, Predator y decenas de títulos de segunda línea que llenaron las estanterías de los videoclubs del mundo occidental. La película también estableció un código visual del cuerpo masculino en acción que el cine tendría que negociar durante años. La musculatura como argumento, el sudor como autenticidad, la herida como prueba de sacrificio, el movimiento físico como forma de elocuencia donde el lenguaje verbal ha fracasado o ha sido silenciado. Cuando en los años 90 el cine de acción comenzó a reflexionar sobre sí mismo con mayor ironía, Último gran héroe, True Lies, y cuando en los 2000 el género sufrió una revisión más profunda, era precisamente contra esta herencia rambiana que esas películas estaban dialogando, confirmando retroactivamente la influencia fundacional del film de Cosmatos y Stallone. Han pasado 4 décadas desde ese verano de 1985, y la película ha sobrevivido a múltiples transformaciones en su recepción cultural,
siendo leída alternativamente como fantasía de desahogo, síntoma político, artefacto kitsch y objeto de estudio académico. Todas lecturas que coexisten sin anularse, porque el film tiene la densidad cultural suficiente para soportarlas todas simultáneamente. El hecho de que el propio Reagan citara a Rambo en sus discursos públicos, prometiendo limpiar el sistema tributario en el espíritu de Rambo, o declarando que la próxima vez sabría qué hacer, es quizás el mayor homenaje involuntario a la eficacia simbólica del film, y también su más clara condena desde cualquier perspectiva que tome la ficción en serio como forma de conocimiento. El apodo Rombo, con el que la prensa comenzó a designar la relación entre el presidente y el personaje cinematográfico, no era simplemente un chiste, sino la constatación de que la frontera entre el programa político y la fantasía popular se había vuelto porosa, de una manera que la historia del espectáculo americano había estado preparando desde los días de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial. Rambo, First Blood, Part 2, no es solo una película, es un nudo donde se atan y se aprietan algunas de las fibras más profundas del imaginario colectivo norteamericano del siglo XX. Y desenredar ese nudo requiere tanto el análisis cinematográfico como el histórico, el político como el psicoanalítico. 3 años después de los sucesos narrados en First Blood, John James Rambo cumple condena de trabajos forzados en una prisión de máxima seguridad, rompiendo piedras bajo el sol implacable de una cantera donde el único sonido es el golpe rítmico del pico sobre la roca y el ladrido ocasional de un guardia. La imagen de apertura tiene una carga simbólica que el film no se esfuerza en disimular. El hombre más peligroso del ejército americano, el soldado cuya capacidad de combate superó a todo un departamento de policía, está encadenado a la tierra como un animal de labor, reducido a la servidumbre por la misma nación que lo entrenó para matar. Cuando el coronel Sam Troutman, Richard Crenna, repitiendo su rol con una dignidad del guión no siempre justifica, aparece en la prisión con su uniforme impecable y su oferta de libertad provisional, la escena está construida sobre la tensión entre la gratitud que Rambo podría sentir y el escepticismo que la experiencia le ha enseñado a mantener. La conversación entre los dos hombres establece el tono del film con una economía notable. Troutman quiere que Rambo crea que esta vez las cosas serán diferentes, que las instituciones han aprendido, que la misión es legítima. Rambo escucha con la paciencia de alguien que ha aprendido a leer no lo que se dice, sino lo que se oculta. La pregunta que Rambo formula antes de aceptar, ¿esta vez ganamos?, es una de las líneas más memorables del film y, según muchos analistas, la más políticamente reveladora de toda la franquicia, porque en esas 3 palabras se concentra toda la revisión histórica que la película propone. La misión que se le ofrece a Rambo en los primeros minutos de la película tiene una estructura narrativa que el cine espía había explorado antes, pero que aquí adquiere una dimensión particular por su relación con la historia real. El mayor Marshall Murdoch, interpretado por Charles Napier, con una compostura burocrática que lo hace más amenazante que cualquier villano abiertamente maligno, explica en una sala de operaciones tailandesa que Rambo debe infiltrarse en Vietnam del Norte, fotografiar un campo de prisioneros de guerra del que el gobierno tiene evidencias indirectas y regresar sin enfrentamientos armados. La condición de la misión, observar, documentar, no actuar, es exactamente el tipo de restricción que un gobierno que no quiere que se descubra la verdad impondría a alguien que sabe cómo encontrarla. Y la película construye su conflicto principal precisamente sobre esta contradicción. ¿Puede el hombre de acción aceptar ser reducido a testigo pasivo cuando la acción es lo único que conoce? Rambo es enviado en solitario, con un mínimo de equipamiento tecnológico, pero con su propio arsenal de habilidades primitivas. El arco compuesto con flechas explosivas que se convierte en su firma visual, el cuchillo de supervivencia, el camuflaje con el barro de la selva.
y la tensión entre lo high-tech y lo arcaico es uno de los ejes estéticos del film. El paracaídas del protagonista falla durante el salto de inserción, y este primer contratiempo funciona narrativamente como una purificación. Rambo llega a Vietnam sin el equipamiento previsto, dependiendo únicamente de sí mismo, lo que el film presenta no como un problema, sino como su condición óptima de combate. En la selva vietnamita, el film despliega su visión del entorno natural como un territorio que pertenece a Rambo de una manera que nunca pertenecerá a sus enemigos ni a sus aliados burocráticos. La fotografía de Jack Cardiff convierte la vegetación tropical, filmada en las selvas del estado de Guerrero, México, en un espacio de una belleza opresiva y húmeda, lleno de sombras que se mueven y de sonidos que prometen peligro sin concretarlo inmediatamente. Rambo se mueve a través de este espacio con una fluidez que no es la del soldado entrenado, sino la del animal en su hábitat natural, y la cámara lo sigue con una admiración que raya en el fetichismo. Cada movimiento suyo es filmado con la atención que se dedicaría a un bailarín o a un depredador. En los márgenes de este espacio hostil, Rambo hace contacto con Co Bao, la agente vietnamita enviada por la resistencia para servirle de guía y contacto local, interpretada por Julia Nixon, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que el film no sabe del todo cómo manejar. El encuentro entre los dos establece de inmediato una corriente de atracción que el film insinúa más que desarrolla, pero que cumple una función narrativa importante: humanizar momentáneamente a Rambo, recordar que detrás de la máquina de combate hay un hombre capaz de ternura, de conexión, de algo que no sea la destrucción. Co Bao tiene sus propias razones para participar en la misión. Quiere salir de Vietnam y llegar a América, un sueño que el film presenta con una ingenuidad que puede leerse como honesta o como condescendiente según la perspectiva del espectador. El campo de prisioneros que Rambo descubre en las profundidades de la selva es presentado con una austeridad visual que contrasta deliberadamente con los excesos de la acción precedente y siguiente. Los hombres que encuentran, americanos harapientos, sucios, reducidos a sombras de lo que fueron, están enjaulados en estructuras de bambú que el film insiste en presentar como evidencia de la barbarie del enemigo, aunque la misma escena podría leerse como una representación del abandono americano, tanto como del sadismo vietnamita. El primer contacto de Rambo con los prisioneros tiene una calidad casi religiosa. El Salvador descendiendo a los infiernos, el Mesías llegando a redimir a los cautivos, que la película explota conscientemente, con Cardiff encuadrando a los hombres desde abajo para magnificar su miseria y encuadrando a Rambo desde arriba para subrayar su superioridad, no como poder, sino como esperanza. La decisión de rescatar a uno de los prisioneros, Banks, en lugar de simplemente fotografiarlo como le ordenaron, marca el punto de inflexión dramática del film y el comienzo de su segundo acto. Rambo elige la acción directa sobre el protocolo institucional, y esa elección lo convierte simultáneamente en héroe de la audiencia y en traidor, según las categorías burocráticas que gobiernan la misión. La extracción en helicóptero, que debería marcar el final de la misión, se convierte en el momento de la traición fundamental, cuando Murdoch, desde la seguridad de su base tailandesa, ordena al piloto que abandone a Rambo y al prisionero en territorio enemigo. El abandono de Rambo, capturado por los vietnamitas después de ser dejado atrás por los suyos, precipita al fin hacia su zona más oscura y también la más reveladora desde el punto de vista ideológico. El coronel soviético Podovsky, interpretado por Steven Berkoff, con una teatralidad calculada que convierte al personaje en una representación casi pura del otro malévolo, se encarga de la interrogación y la tortura del protagonista, en una secuencia que el film construye como prueba de superioridad moral.
Rambo resiste el dolor físico con una estoicidad que sus captores interpretan como estupidez, y el film presenta como grandeza. La presencia soviética en el campo vietnamita, un elemento que no tenía base en los hechos históricos documentados, pero que respondía perfectamente a la narrativa reaganiana de la Guerra Fría, duplica el número de enemigos que Rambo deberá vencer, y añade una dimensión geopolítica que eleva la apuesta narrativa. Esto ya no es solo la historia de unos prisioneros abandonados, sino un enfrentamiento entre la voluntad americana y el poder comunista, en su doble manifestación, asiática y europea. La tortura eléctrica, la inmersión en aguas infestadas de sanguijuelas, la marta con hierro candente en el pecho. Todas estas crueldades sirven al mismo propósito dramático, de establecer la magnitud del sufrimiento que el héroe supera, construyendo en el espectador una deuda de venganza que la acción del tercer acto vendrá a saldar con intereses. Podovsky le ofrece a Rambo una salida: transmitir por radio un mensaje que desacredite la misión y desmoralice a los potenciales rescatadores americanos. Y la respuesta de Rambo, que da la información, pero añade un mensaje amenazante para Murdoch, es el momento exacto en que el prisionero se convierte en agente. La fuga de Rambo del campo de prisioneros es la secuencia de acción central del film y una de las más elaboradas del cine de acción de los años 80. Una coreografía de violencia que Cosmatos y Cardiff filman con una fluidez que contrasta deliberadamente con el caos que representa. Rambo, que debería estar físicamente deshecho por la tortura, se mueve a través del campo enemigo con una eficacia sobrehumana, que el film no intenta justificar racionalmente. No existe lógica anatómica que explique esa recuperación inmediata, sino que presenta como un hecho mítico. El cuerpo de Rambo no responde a las leyes ordinarias de la física o la fisiología, sino a las leyes de la narrativa heroica, donde el protagonista es invulnerable en la medida exacta en que la historia lo necesita. Cobao, que había permanecido en el campo esperando la ocasión de ayudar, aparece en el momento justo para proporcionar el armamento y el transporte que Rambo necesita para escapar, y el intercambio entre los dos tiene por un momento la textura de una asociación genuina entre iguales. La muerte de Cobao, abatida por un soldado vietnamita cuando ya parecía que ambos habían escapado, cuando ya había comenzado a soñar en voz alta con su nueva vida en América, es el golpe emocional más efectivo del film y el único momento donde la violencia adquiere peso real, porque por unos minutos el film había logrado que el espectador se preocupara por alguien distinto a la maquinaria indestructible del protagonista. El rito de Rambo ante el cuerpo de Cobao, que resuena entre los árboles mientras la cámara se aleja en un dolly vertiginoso, es el único momento de duelo genuino en una película que por lo demás trata la muerte como espectáculo. El regreso al campo de prisioneros, esta vez no para escapar, sino para liberar a todos los cautivos, constituye el tercer acto del film y la secuencia de acción más elaborada en términos de escala y recursos de producción. Rambo se apodera de un helicóptero soviético Hind-D, un aparato cuya presencia en territorio vietnamita es otro de los anacronismos históricamente cuestionables del guión, y lo convierte en su instrumento de destrucción, atacando el campo desde el aire con una eficacia que ningún piloto entrenado podría igualar, y que el film presenta como consecuencia natural de la superioridad individual del protagonista sobre cualquier sistema de armas colectivo. Las explosiones se suceden con una regularidad que tiene algo de musical, cada detonación ocupando el espacio de la pantalla con una generosidad que el Departamento de Efectos Especiales debió celebrar, y los soldados vietnamitas y soviéticos caen como elementos de un videojuego antes que como representaciones de seres humanos. La liberación de los prisioneros
tiene la estructura emocional de una escena de resurrección. Hombres que creían haber sido abandonados para siempre descubren que alguien vino a buscarlos, que no fueron olvidados, que hay un hombre dispuesto a arriesgar su vida por ellos. Y esta emoción, por más manipulada que esté, accede a algo real en la experiencia del espectador, que conoce la historia del abandono de los veteranos de Vietnam. El último enfrentamiento aéreo entre el helicóptero de Rambo y los aparatos soviéticos que intentan interceptarlo es una secuencia de persecución que Cardiff filma con ángulos bajos y contrapicados que magnifican la velocidad y el peligro, utilizando el cielo brillante de la tarde como fondo para hacer más dramáticas las siluetas de las aeronaves. La llegada a la base tailandesa con los prisioneros rescatados es el momento de máxima satisfacción emocional para el espectador medio, el cumplimiento de la promesa que la película estableció en su primer acto. Y Cosmatos lo orquesta con todos los instrumentos del melodrama patriótico disponibles. Los hombres desciendo del helicóptero entre los aplausos y las lágrimas de sus compañeros. La luz del atardecer los baña con un dorado que equivale cinematográficamente a la bendición divina. Y la música de Goldsmith se eleva en un crescendo que transformaría el momento más crudo del realismo en el más estilizado del mito. Pero el film no termina aquí, porque tiene todavía una cuenta pendiente que saldar con el representante del sistema corrupto, Murdoch, que creyó haber confinado a Rambo al olvido de la jungla, debe enfrentar su regreso. La escena en que Rambo irrumpe en la sala de operaciones donde Murdoch trabaja, destruyendo el equipamiento con su cuchillo, incrustando el arma en la mesa frente al hombre acobardado, tiene una calidad casi onírica. La irrupción de la realidad física en el espacio aséptico de la burocracia. Y el discurso final que Rambo pronuncia es probablemente el más importante del film desde el punto de vista de su contenido ideológico explícito. Rambo exige que se envíe ayuda para recuperar a todos los prisioneros americanos que siguen en Vietnam, que el gobierno cumpla con su obligación hacia los hombres que sirvieron a la nación. Y la retórica es tan directa y tan emotiva que resulta casi imposible no estar de acuerdo con ella, independientemente de lo que uno piense sobre los medios empleados para llegar a ese punto. El desenlace del film sitúa a Rambo en un paisaje natural de una belleza melancólica, solo de nuevo, rehusando el regreso a la civilización que Trautmann le ofrece, eligiendo el exilio voluntario en la naturaleza como única forma de preservar su integridad en un mundo que no merece ni puede contener lo que él representa. Esa imagen final, el hombre que salvó a sus compatriotas caminando solo hacia la selva, rechazando la reintegración, es de una ambigüedad notable en el contexto de un film que por lo demás no se distingue por su complejidad, y constituye el único punto donde algo de la melancolía del original de 1982 sobrevive a las transformaciones que el guión de Stallone impuso sobre el de Cameron. Trautmann pregunta qué quiere de la vida, y Rambo responde que quiere que su país lo ame tanto como él lo ama a él. Una línea que puede leerse como el lamento de un veterano traicionado o como la demanda de un narcisismo sin límites. Y en esa ambivalencia, en ese espacio brevísimo entre la emoción legítima y la exigencia desmedida, reside la complejidad accidental de un film que fue calculado para ser simple. La soledad final de Rambo no es la paz del guerrero retirado, sino la incapacidad de reintegración de quien ha sido formado para una función que la sociedad necesita, pero no puede reconocer. Una paradoja que el film toca sin explorar, que señala sin iluminar, pero que señala. El personaje de John James Rambo, tal como aparece en First Blood Part 2, es una de las figuras más contradictorias del cine de acción americano. No porque el film haya querido construirlo así, sino porque las contradicciones que lo habitan son el producto inevitable de dos proyectos incompatibles que coexisten en un mismo cuerpo cinematográfico. Por un lado,
Rambo es la herramienta de un proyecto ideológico muy concreto, el soldado traicionado, que puede ganar la guerra que los políticos perdieron, el superhombre individual, que supera a todos los sistemas colectivos, el guerrero puro que la nación necesita, pero que no sabe cómo integrar. Por otro lado, en los márgenes del film, en los instantes breves en que Stallone parece recordar lo que hizo de Rambo un personaje memorable en la primera entrega, asoma algo más inquietante. Un hombre que no puede dejar de ser una herramienta de la violencia, porque es lo único que sabe ser, que elige repetidamente las situaciones de combate no solo porque sus habilidades le den ventaja, sino porque fuera del combate no existe como sujeto. Esta segunda lectura nunca domina el film. El guión y la dirección hacen todo lo posible para suprimirla, pero es visible como una cicatriz bajo el maquillaje, y explica por qué actores y críticos que reconocen las limitaciones del film siguen siendo atraídos por él décadas después. Sylvester Stallone ofrece en este film una actuación que su época leyó unívocamente como la encarnación del héroe americano, pero que el tiempo ha hecho más interesante por sus omisiones que por sus presencias. El actor comunica la fisicalidad y la determinación del personaje con una convicción que no puede negarse, y hay momentos, particularmente en las secuencias de tortura y en la reacción ante la muerte de Kobao, al mismo tiempo, su eficacia como maquinaria de acción, su fuerza visual y su precisión iconográfica resultaron innegables incluso para ciertos detractores. Estamos ante una obra cuya importancia histórica depende precisamente de esa contradicción entre rechazo intelectual y adhesión emocional masiva. La significación del filme se vuelve más clara cuando se entiende que no intenta explicar la guerra de Vietnam, sino explicar una fantasía estadounidense posterior a Vietnam. Su Vietnam no es un país con historia autónoma, sino un territorio simbólico donde los prisioneros olvidados, los enemigos visibles y los burócratas cobardes permiten reorganizar el dolor nacional. Esa operación es políticamente problemática, porque desplaza responsabilidades complejas hacia figuras fácilmente odiables. Sin embargo, también revela con brutal claridad cómo una cultura popular procesa derrotas que no puede resolver mediante análisis histórico. La película no es valiosa por decir la verdad sobre Vietnam, sino por mostrar una verdad inquietante sobre el deseo estadounidense de reescribir Vietnam. La narración comienza con John Rambo trabajando en una prisión, reducido a una existencia de fuerza física disciplinada y silencio mineral. La imagen inicial conserva las consecuencias de acorralado, recordando que el héroe no fue recibido como salvador, sino castigado como amenaza social. Rambo rompe piedras, arrastra herramientas y soporta el encierro con una dureza que parece menos castigo judicial que prolongación de la guerra. Cuando Troutman aparece para ofrecerle una misión, la escena adquiere el tono de una convocatoria ritual, como si el viejo soldado fuera llamado otra vez desde el subsuelo nacional. La promesa de libertad legal se mezcla con una deuda moral mucho más profunda, porque Rambo acepta menos por perdón que por memoria de sus compañeros. La misión propuesta consiste en regresar a Vietnam para comprobar si todavía existen prisioneros estadounidenses retenidos en secreto. Rambo debe infiltrarse, fotografiar el campamento y retirarse sin intervenir. Instrucción que introduce desde el principio la contradicción moral del relato. Para los planificadores, la verdad puede ser imagen, informe y prueba política. Para Rambo, la verdad solo tiene sentido si rescata cuerpos vivos. La película coloca así el conflicto entre conocimiento burocrático y acción ética encarnada. El protagonista acepta las condiciones, pero el espectador comprende que su obediencia tiene un límite inevitable cuando la realidad del sufrimiento aparezca ante sus ojos. En la base militar, Marshall Murdoch se presenta como funcionario seguro, sonriente y aparentemente patriótico, pero su cordialidad
esconde un cálculo profundamente cínico. Charles Napier compone el personaje como rostro de una institución que prefiere confirmar la inexistencia de un problema antes que afrontar las consecuencias de resolverlo. Murdoch habla de deber, país y misión, pero su verdadero compromiso parece estar con la administración de apariencias. Frente a él, Rambo parece incómodo, demasiado físico para ese espacio de mapas, radios, luces artificiales y discursos controlados. La escena establece una oposición fundamental entre experiencia de combate y poder administrativo, entre el hombre que vio la guerra y el hombre que administra sus residuos. Trautmann ocupa en ese comienzo una posición ambigua, porque conoce a Rambo, lo respeta y desea protegerlo, pero también lo entrega otra vez al sistema que lo utilizó. Richard Crenna interpreta al coronel con una mezcla de autoridad paternal, culpa y admiración que sostiene gran parte de la dimensión emocional de la saga. Trautmann cree que Rambo puede cumplir la misión porque sabe que nadie más posee su combinación de resistencia, memoria y competencia táctica. Sin embargo, esa misma confianza funciona como nueva instrumentalización, aunque esté cargada de afecto genuino. La película no desarrolla completamente esa contradicción, pero la deja vibrar bajo cada intercambio entre ambos. La preparación de Rambo para la infiltración muestra una serie de objetos que se adhieren al cuerpo como extensiones de su identidad. Cuchillo, arco, flechas, armas, equipo de comunicación y paracaídas construyen una figura entre guerrero antiguo y soldado moderno. El personaje parece definido menos por un discurso que por una relación íntima con herramientas de supervivencia, cada una vinculada a una función precisa. Esta materialidad resulta importante porque el cine de acción de los 80 convirtió el equipo en parte del cuerpo heroico. Rambo no es invencible por magia, sino porque cada objeto, músculo y gesto parece haber sido entrenado para una contingencia extrema. El salto en paracaídas que abre la misión transforma la entrada a Vietnam en descenso simbólico hacia un infierno personal. La pérdida de parte del equipo durante la caída confirma que los planes oficiales empiezan a fallar desde el primer contacto con la realidad. Rambo queda parcialmente despojado de la tecnología prevista, obligado a depender de recursos físicos, memoria del terreno y capacidad improvisadora. Esa pérdida narrativa es crucial, porque devuelve al personaje a una relación casi primitiva con el espacio, separándolo de la ilusión de control institucional. La selva comienza a absorberlo, como si reconociera a alguien que nunca salió del todo de ella. El encuentro con Co Bao introduce una dimensión humana y afectiva en una película dominada por códigos masculinos de guerra, deuda y traición. Ella aparece como guía vietnamita, aliada clandestina y figura capaz de moverse entre lenguas, peligros y territorios con una inteligencia que Rambo necesita. Julia Nixon aporta serenidad, vulnerabilidad y determinación a un personaje que el guión utilizará más tarde de manera sacrificial. Co no es solo ayuda logística, porque su presencia abre para Rambo la posibilidad de una conexión que no esté mediada por mando militar ni deuda nacional. Su deseo de ir a Estados Unidos después de la misión introduce una esperanza mínima que la película convertirá en tragedia. La aproximación al campamento de prisioneros está construida con suspense físico, observación silenciosa y acumulación de detalles de cautiverio. Rambo mira cuerpos agotados, jaulas, guardias, barro y estructuras precarias que convierten el lugar en imagen concentrada del abandono. La cámara subraya la presencia de prisioneros vivos como prueba insoportable contra la versión oficial que prefería cerrar el pasado. En ese instante, la misión fotográfica se vuelve moralmente imposible, porque la imagen no basta ante la evidencia del sufrimiento. Rambo decide rescatar a un prisionero, rompiendo el protocolo y confirmando que su ética pertenece a los compañeros antes que a la cadena burocrática.
La primera liberación tiene un tono contenido, más cercano al sigilo que a la explosión, porque Rambo debe cargar con un hombre físicamente devastado. El cuerpo rescatado se convierte en testimonio viviente, prueba material de una verdad que Murdoch no quería tener que administrar. Rambo no actúa todavía como máquina de destrucción total, sino como protector de una fragilidad concreta. Esta etapa resulta importante, porque recuerda que el centro moral de la película no debería ser matar enemigos, sino devolver a los desaparecidos al mundo de los vivos. La violencia posterior adquiere legitimidad narrativa precisamente porque nace de este acto inicial de rescate. La escena de la extracción fallida es uno de los momentos más crueles, porque revela que la traición no procede solo del enemigo exterior. Murdoch, al saber que Rambo trae un prisionero real, ordena cancelar la operación para evitar un problema político mayor. El helicóptero que debía salvarlos se aleja, dejando a Rambo expuesto, herido y obligado a comprobar nuevamente que las instituciones pueden abandonar a los hombres que envían. La mirada de Stallone en ese instante condensa incredulidad, furia y una especie de confirmación amarga de lo que ya sabía. La película desplaza entonces el corazón del conflicto desde Vietnam hacia la base estadounidense, donde la cobardía aparece vestida de prudencia estratégica. La captura de Rambo por fuerzas vietnamitas y soviéticas intensifica la dimensión martirial del relato. El héroe pasa de agente infiltrado a cuerpo suspendido, golpeado, interrogado y sometido a una violencia que busca quebrar su voluntad. La presencia de Podolsky, oficial soviético interpretado por Steven Berkoff, amplía la misión hacia el imaginario de Guerra Fría, donde Vietnam se convierte en tablero de rivalidad global. La tortura no se muestra solo como castigo físico, sino como intento de humillar una resistencia que ha desobedecido tanto al enemigo como a sus superiores. La película necesita esta caída para preparar la resurrección vengadora del protagonista. La comunicación forzada con la base transforma una escena de sometimiento en acto de desafío verbal. Podolsky pretende que Rambo confirme su derrota, pero el protagonista utiliza el mensaje para amenazar a Murdoch y anunciar su regreso. La voz de Stallone, áspera y baja, convierte esa frase en promesa de ajuste de cuentas, no en simple bravata de acción. Trautmann escucha impotente, comprendiendo que el soldado que defendía ha sido traicionado más allá de cualquier reparación administrativa. La escena funciona porque la palabra, rara en Rambo, aparece cargada por un cuerpo llevado al límite. La fuga de Rambo, con ayuda de Kobao, ofrece un breve respiro emocional dentro de la escalada violenta. Ella lo rescata, lo cuida y participa activamente en la recuperación de una libertad que él no habría podido alcanzar solo. Esta intervención corrige momentáneamente la fantasía de autosuficiencia absoluta, mostrando que incluso el héroe más físico necesita confianza y solidaridad. Entre ambos se insinúa una posibilidad afectiva que no se expresa en grandes discursos, sino en gestos, miradas y promesas sencillas. La película abre una puerta hacia una vida distinta, solo para cerrarla de manera brutal poco después. La muerte de Kobao constituye el punto de inflexión melodramático que transforma la misión en duelo personal. El asesinato del personaje femenino funciona como detonante de venganza, recurso narrativo frecuente y problemático dentro del cine de acción centrado en héroes masculinos. Aún así, la escena posee una fuerza emocional porque Stallone interpreta el dolor con una quietud que precede a la explosión, evitando un sentimentalismo verbal excesivo. La promesa de llevarla a Estados Unidos queda suspendida, como futuro imposible, y esa imposibilidad intensifica la soledad de Rambo. Desde ese momento, la selva deja de ser solo territorio de rescate y se convierte en espacio de cólera íntima. La venganza posterior abandona casi toda pretensión de realismo y abraza una lógica de aparición espectral. Rambo se cubre de barro,
emerge de la vegetación, se oculta en el agua y utiliza el entorno como extensión de su cuerpo. La película alcanza aquí su iconografía más duradera, presentando al protagonista como guerrero primitivo y moderno, fantasma de la guerra y fuerza de la naturaleza. Cada emboscada está organizada como demostración de superioridad sensorial, paciencia y violencia concentrada. La selva, que para otros es amenaza, se convierte para él en hogar táctico. El regreso al campamento para liberar a los prisioneros restantes culmina la desobediencia ética iniciada con el primer rescate. Rambo ya no actúa dentro de ninguna misión oficial, porque la misión oficial ha demostrado su corrupción moral. Destruye estructuras, elimina guardias y abre una vía de escape para hombres que la burocracia prefería mantener invisibles. La liberación colectiva transforma el campamento en escenario de restitución, donde cuerpos agotados recuperan movimiento, esperanza y posibilidad de retorno. El espectáculo de destrucción funciona porque está unido a una imagen de rescate que la película presenta como deuda histórica. La persecución en helicóptero lleva a la película hacia un exceso abiertamente operístico, donde la acción aérea sustituye en sigilo por una confrontación de máquinas y voluntades. Rambo se apropia del vehículo enemigo y convierte la tecnología adversaria en instrumento de salvación. La escena se rige menos por plausibilidad que por lógica de inversión total, pues todo lo usado contra el protagonista termina sirviéndole. El cielo, después de la densidad selvática, se vuelve espacio de afirmación heroica y de regreso triunfal. La película encuentra en esa secuencia una forma de fantasía infantil militarizada, poderosa y cuestionable a la vez. El regreso a la base con los prisioneros vivos produce la confrontación final con Murdoch, verdadera resolución moral del relato. Rambo atraviesa el espacio administrativo con violencia contenida y destruye aparatos como si atacara la maquinaria material de la mentira. Los ordenadores, mapas y radios que antes gestionaban la misión se convierten en símbolos de una institución incapaz de amar a sus soldados. Murdoch queda expuesto no como villano armado, sino como burócrata desnudo ante la verdad que intentó negar. La escena satisface una fantasía de justicia directa contra el poder que decide desde lejos quién merece ser salvado. El diálogo final entre Rambo y Trautmann devuelve parcialmente la película a la melancolía del primer filme. Trautmann sugiere que el país quizá ama a Rambo, pero el protagonista responde que él quiere que su país ame a sus soldados tanto como ellos lo aman. Esa frase contiene más complejidad emocional que muchas escenas de acción previas, porque desplaza la demanda desde la gloria individual hacia el reconocimiento colectivo. Rambo no pide recompensa, integración ni aplauso, sino memoria, responsabilidad y cuidado para quienes fueron utilizados. La película termina así con una victoria militar y una herida política todavía abierta. La marcha final de Rambo no es tan triunfal como la iconografía popular suele recordar. Ha rescatado prisioneros, derrotado enemigos, humillado a Murdoch y sobrevivido a la tortura, pero sigue sin encontrar un lugar verdadero en la comunidad. Su cuerpo ha sido útil cuando había que combatir, pero esa utilidad no equivale a pertenencia. La secuela convierte a Rambo en mito invencible, pero todavía lo deja caminar solo, como si la sociedad no supiera qué hacer con él después de la emergencia. Esa soledad residual conserva una conexión importante con la tragedia original del personaje. La estructura de la película es sencilla y eficaz, organizada alrededor de convocatoria, misión, traición, caída, pérdida, resurrección violenta y ajuste de cuentas. Cada etapa intensifica una emoción primaria, evitando subtramas complejas que distraigan de la trayectoria del protagonista. La claridad dramática permite que el espectador entienda siempre qué está en juego y por qué Rambo actúa de manera cada vez más extrema. Esa transparencia explica parte de su potencia popular,
aunque también limita la posibilidad de una reflexión histórica más matizada. La película funciona como balada de acción, no como análisis político. El relato utiliza la selva como paisaje físico y como espacio mental donde Rambo reencuentra aquello que nunca dejó atrás. Cada desplazamiento por ese territorio parece activar una memoria corporal anterior a cualquier explicación verbal. Rambo no necesita mapas complejos, porque su cuerpo recuerda formas de moverse, ocultarse, esperar y atacar. La selva es amenaza para los demás, pero para él se convierte en archivo vivo de una guerra inscrita en músculos y reflejos. Esa relación convierte al espacio en personaje, no en simple fondo exótico. John Rambo es presentado como un hombre de pocas palabras, cuya psicología se expresa principalmente mediante cuerpo, mirada y decisión táctica. Stallone reduce la actuación verbal al mínimo, apoyándose en mandíbula cerrada, respiración pesada, ojos tensos y movimientos de precisión casi ritual. Esta economía interpretativa no debe confundirse con ausencia de actuación, porque el personaje está construido sobre la imposibilidad de hablar plenamente de su trauma. Rambo comunica mediante cicatrices, silencios, heridas y maneras de ocupar el espacio, como si la guerra hubiera sustituido su lenguaje interior. El resultado es una figura que parece más escultura doliente que sujeto conversacional. El arco de Rambo no consiste en descubrir una verdad nueva, sino en confirmar dolorosamente algo que ya sabía. Sabe que las instituciones pueden abandonarlo, que la obediencia no garantiza justicia y que la retórica patriótica puede ocultar cálculo burocrático. La misión le ofrece una prueba extrema de esa desconfianza, obligándome a atravesar otra vez la experiencia de ser usado y descartado. Su transformación no es aprendizaje clásico, sino profundización de una herida que ya estaba abierta. Por eso, la película tiene una dimensión trágica bajo su superficie de victoria espectacular. La masculinidad de Rambo combina invulnerabilidad física y vulnerabilidad emocional reprimida. Su cuerpo resiste tortura, caídas, disparos, persecuciones y explosiones, pero su interioridad aparece atravesada por una necesidad de reconocimiento que nunca recibe del todo. El filme exalta su fuerza y al mismo tiempo muestra que esa fuerza nace de una incapacidad de habitar la paz. Rambo solo parece plenamente funcional cuando hay alguien que rescatar, un enemigo que enfrentar o una traición que castigar. Esa condición lo vuelve admirable dentro de la acción y profundamente triste fuera de ella. Sylvester Stallone construye el personaje desde una lógica corporal que hizo época. Su musculatura no es simplemente exhibición estética, aunque la película la explote visualmente, sino prueba de disciplina, dolor acumulado y preparación permanente. El cuerpo de Rambo parece haber eliminado toda blandura social para convertirse en instrumento de supervivencia. Cada movimiento sugiere entrenamiento, vigilancia y una relación hostil con el descanso. En ese sentido, el cuerpo del actor funciona como texto político y emocional de una década obsesionada con la recuperación de fuerza. Trautmann es el único personaje que parece comprender a Rambo sin reducirlo a herramienta o amenaza. Su relación con él posee una cualidad paternal, aunque está atravesada por la estructura militar que hizo posible el daño original. Trautmann admira a Rambo, lo defiende y sabe que su valor excede cualquier expediente oficial. Sin embargo, también participa en su reactivación como arma, ofreciéndole una misión que reproduce el patrón de uso institucional. Esa ambigüedad hace del coronel una figura más interesante que un simple mentor heroico. Murdoch representa la villanía burocrática, una forma de mal menos espectacular que Podolsky, pero más íntimamente conectada con la crítica institucional de la saga. No tortura a Rambo con sus manos, no dispara directamente contra los prisioneros,
y no aparece cubierto por símbolos enemigos. Su violencia consiste en negar, calcular, cancelar y abandonar desde una oficina donde las decisiones parecen razonables. Esa distancia vuelve su traición especialmente odiosa, porque revela cómo el poder puede destruir sin ensuciarse. La película lo convierte en rostro de un sistema que habla de patriotismo, mientras administra la desaparición de sus propios hombres. Podovsky, en cambio, pertenece al registro de la Guerra Fría y de la villanía operística. Steven Berkoff lo interpreta con refinamiento cruel, acento teatral y una presencia que convierte la tortura en escena de duelo ideológico. Su función es ampliar el conflicto hacia la rivalidad con la Unión Soviética, reforzando una lectura geopolítica típica de los años 80. Frente al cinismo administrativo de Murdoch, Podovsky ofrece un enemigo visible, externo y castigable sin ambigüedad. La película necesita ambos tipos de antagonista para combinar denuncia interna y revancha externa. Cobao es uno de los personajes más delicados y problemáticos del filme. Julia Nixon le aporta inteligencia, ternura y dignidad, pero el guión la utiliza principalmente para humanizar a Rambo y luego intensificar su venganza. Su deseo de viajar a Estados Unidos sugiere una vida posible más allá de la guerra, pero la narración no le concede el tiempo necesario para convertir esa posibilidad en destino propio. La muerte de Ko responde a una lógica melodramática, donde la mujer amada o potencialmente amada debe desaparecer para liberar la furia del héroe. Esa operación resulta eficaz emocionalmente y limitada éticamente. La relación entre Rambo y Cobao se construye sobre frases breves y gestos de confianza, en un entorno donde cualquier palabra excesiva parecería falsa. Ambos se reconocen como sobrevivientes de una guerra que ha deformado sus posibilidades de vida ordinaria. Ko mira a Rambo no solo como guerrero, sino como hombre herido, y esa mirada abre una grieta en su coraza. Rambo, por su parte, acepta protegerla y llevarla consigo, algo que equivale a imaginar por un instante un futuro no definido únicamente por combate. Esa posibilidad es tan frágil que la película solo puede sostenerla unos minutos antes de destruirla. Los prisioneros estadounidenses funcionan como cuerpos testimonio antes que como personajes individualizados. Su presencia basta para refutar la versión oficial, porque existen, sufren y esperan ser reconocidos. La película no necesita desarrollar biografías complejas para ellos, ya que su función simbólica es encarnar una deuda histórica no saldada. Aún así, esa falta de individualización puede reducirlos a instrumentos de la fantasía de rescate. Son nombres concretos dentro de la ficción, pero el relato los transforma sobre todo en emblemas de abandono nacional. Los soldados vietnamitas aparecen mayoritariamente desindividualizados, como obstáculos físicos dentro de la trayectoria de Rambo. Esta representación evidencia una de las limitaciones mayores de la película, porque Vietnam funciona menos como país con memoria propia que como escenario de reparación estadounidense. La narración se interesa por el trauma norteamericano y apenas por las experiencias vietnamitas de la guerra y sus consecuencias. Esa asimetría pertenece al imaginario de muchas películas estadounidenses del periodo. Analizar la obra exige reconocer que su potencia mítica se construye sobre una reducción severa del otro histórico. Los aliados técnicos y militares de la base aparecen subordinados al contraste entre Trautmann y Murdoch. Algunos cumplen órdenes, otros observan, pero pocos poseen agencia moral propia dentro de la estructura. Esta reducción refuerza la sensación de que las instituciones funcionan como maquinaria impersonal, donde la responsabilidad se concentra en el funcionario que decide y en el soldado que obedece o desobedece. La película no describe una burocracia compleja, sino una arquitectura moral de abandono.
Esa simplificación ayuda a la claridad dramática, pero evita preguntas más incómodas sobre responsabilidades compartidas. La comunidad de veteranos aparece de manera indirecta, casi fantasmática, a través del propio Rambo y de los prisioneros cautivos. El filme no muestra asociaciones de veteranos, protestas, familias ni reintegración civil, pero todo su conflicto depende del destino social de quienes combatieron. Rambo habla por ellos cuando exige que el país ame a sus soldados tanto como ellos aman al país. Esa frase construye una comunidad ausente, hecha de hombres usados, olvidados y moralmente endeudados con una patria ambigua. La película convierte esa ausencia en motor emocional. El personaje de Rambo puede leerse también como una figura fronteriza entre humano y mito. Posee historia, dolor y culpa, pero la puesta en escena lo eleva por encima de límites ordinarios de resistencia física. Sobrevive a situaciones improbables, derrota grupos numerosos y parece fusionarse con el paisaje de manera casi sobrenatural. Esa tensión entre hombre traumatizado y héroe imposible define el carácter contradictorio del filme. Cuanto más humano era Rambo en Acorralado, más mitológico se vuelve aquí, aunque restos de humanidad sigan emergiendo en sus silencios. La actuación de Stallone en las escenas de dolor resulta más interesante de lo que sus caricaturas posteriores permitieron reconocer. No verbaliza demasiado, no explica su psicología y no busca una vulnerabilidad demostrativa. Su sufrimiento parece como contracción, mirada fija y resistencia a quebrarse ante otros. Esa contención corresponde a un personaje cuya identidad ha sido formada por entrenamiento militar y vergüenza emocional. La película puede exagerar su fuerza, pero Stallone conserva bajo ella un registro de daño íntimo. Los antagonistas externos, al carecer de profundidad psicológica, permiten que la acción avance con claridad moral, pero también empobrecen la dimensión política del conflicto. Podovsky y los oficiales vietnamitas no existen para ser comprendidos, sino para medir la fuerza de Rambo. Este diseño responde al cine de acción popular, donde la complejidad del enemigo suele sacrificarse en favor de la velocidad catártica. La consecuencia es una experiencia de placer directo, pero también una reducción histórica evidente. La película gana eficacia de género y pierde densidad humana en la misma operación. La función simbólica de Murdoch resulta más duradera, porque su maldad pertenece a una estructura reconocible más allá de la Guerra Fría. Es el hombre que decide que algunas vidas son inconvenientes, que una verdad puede costar demasiado y que la imagen pública vale más que el rescate. Esta figura conserva vigencia porque toda institución moderna puede producir versiones de Murdoch cuando prioriza narrativa, reputación o economía sobre responsabilidad humana. La película lo dibuja sin matices, pero el arquetipo que encarna es poderoso. Su castigo final satisface una fantasía universal contra quienes administran el abandono desde la comodidad. El lenguaje cinematográfico del filme se define por una fisicidad extrema, donde cuerpo, paisaje, arma y sonido se combinan para producir sensación de presencia. La cámara observa músculos, barro, sudor, heridas, armas tensadas y explosiones con un placer visual que transforma la violencia en coreografía. Jack Cardiff aporta una densidad pictórica que permite que la selva parezca a la vez húmeda, bella y amenazante. La composición tiende a aislar a Rambo contra fondos densos, convirtiéndolo en centro escultórico del encuadre. Esa centralidad visual refuerza la idea de que el mundo entero se organiza alrededor de su misión. La paleta cromática privilegia verdes selváticos, sombras profundas, amarillos de fuego y tonos terrosos que contrastan con la frialdad artificial de la base. Los espacios de mando
aparecen iluminados de manera más limpia, rígida y burocrática, mientras la selva ofrece una textura orgánica, peligrosa y moralmente más verdadera dentro del relato. Esta posición visual invierte ciertas expectativas, porque el lugar sucio y mortal resulta más honesto que el lugar ordenado y oficialmente seguro. La película utiliza color y luz para distinguir entre experiencia encarnada y control abstracto. Esa distinción sostiene muchas de sus decisiones estéticas. El diseño de producción del campamento vietnamita se basa en una iconografía de cautiverio inmediatamente legible. Jaulas, barro, estructuras de madera, guardias armados y cuerpos debilitados comunican opresión sin necesidad. Hoy, con una mayor distancia crítica, First Blood es cada vez más reconocida por lo que realmente es. Una película matizada y emocionalmente inteligente sobre el trauma, el abandono y el costo oculto de la guerra. Se sitúa cómodamente junto a The Deer Hunter y Coming Home como una de las declaraciones cinematográficas definitivas sobre la generación de Vietnam. William Sackheim y Michael Kozol escribieron el guión que sería la base de la película final en 1977, con la intención original de que John Badham la dirigiera. El productor Carter de Haven compró el guión de Sackheim y Kozol a Warner Bros. De Haven consiguió financiación de Cinema Group y contrató a John Frankenheimer como director, con el inicio de la producción en Georgia. Esta fue también la primera versión del guión en la que Rambo sobrevivía a la película. Sin embargo, el proyecto se estancó de nuevo tras la adquisición de la distribuidora Filmways por Orion Pictures. Diversos guiones adaptados del libro de Morrell se habían presentado a los estudios en los años posteriores a su publicación, pero solo la participación de Stallone impulsó su producción. El tiempo transcurrido desde el final de la Guerra de Vietnam y el estrellato de Stallone, tras el éxito de las películas de Rocky, le permitieron reescribir el guión para hacer que el personaje de John Rambo resultara más simpático. En el libro de Morrell, Rambo mata a muchos de sus perseguidores, y en el borrador de Kozol y Sackheim mata a 16 personas, pero en la película Rambo no mata directamente a ningún policía ni miembro de la Guardia Nacional. Stallone también decidió que Rambo sobreviviera a la película. A diferencia del libro, se filmó una escena de suicidio, pero fue duramente criticada por el público de prueba, así que Kochev y Stallone optaron por que Rambo se entregara a instancias de Troutman. Otros cambios introducidos por Stallone incluyeron la adición del cuchillo de supervivencia de Rambo. Stallone realizó aproximadamente 7 revisiones del guión. Kochev solicitó que se trabajara más en el guión, que fue interpretado por Larry Gross y David Giller, y sigue vigente, sorprendentemente bien. Las actuaciones siguen siendo poderosas. La tensión sigue siendo genuina. El núcleo emocional sigue siendo devastador. Si no la has visto en años, o si nunca la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Ve con la mente abierta. Deja de lado todo lo que crees saber sobre Rambo y deja que esta película te hable por sí sola. Te sorprenderá todo lo que tiene que decir y la sutileza y la fuerza con la que lo hace. No en esta película, sino que se involucró profundamente en ella, coescribió el guión y luchó arduamente para convertir al personaje de John Rambo en algo más vulnerable, más humano de lo que permitía el guión original, y esa lucha creativa se refleja en la pantalla de la mejor manera posible. La película comienza con John Rambo, un vagabundo, un solitario, un hombre sin rumbo,
caminando por una carretera tranquila del noroeste del Pacífico, camino a visitar a un viejo compañero de guerra. Llega a una modesta casa, solo para que la esposa del hombre le diga que su amigo murió de cáncer el verano anterior, un cáncer causado por la exposición a la gente naranja en Vietnam. Es un comienzo desgarrador. En menos de 3 minutos, la película nos dice todo lo que necesitamos saber. Este hombre lo ha perdido todo. Está completamente solo. Rambo llega al pequeño pueblo de Hope y casi de inmediato se topa con el sheriff local, Will Teasle, interpretado con magnífica autoridad moralista por Brian Dennehy. Teasle lo mira, el pelo largo, la chaqueta militar, la mirada perdida, y decide que este hombre es problemático. Lo lleva hasta las afueras del pueblo y le dice, sin rodeos, que siga caminando. Y cuando Rambo da media vuelta y entra al pueblo, no por rebeldía, sino por una determinación silenciosa y obstinada, Teasle lo arresta bajo un cargo vago de vagancia. Lo que sucede en la comisaría es una de las secuencias más angustiosas psicológicamente de cualquier película de acción comercial de la época. Probablemente dotar al filme de una identidad más dramática e intensa, algo que estuviera a la altura de su tono brutal. Sin embargo, la reacción de los seguidores, especialmente en las comunidades en línea, fue mayoritariamente negativa. Muchos consideraron que el título sonaba forzado o excesivamente genérico, careciendo de la sencillez y el impacto asociados al personaje. Ante esta oleada de críticas, Sylvester Stallone intervino para aclarar la situación. En una conversación con Harry Knowles, explicó que el cambio de título se había anunciado con demasiada precipitación y no reflejaba plenamente sus propias intenciones. Stallone reveló que había estado reconsiderando el título original, John Rambo, debido a que le parecía demasiado similar en estilo a Rocky Balboa. Su inquietud radicaba en que el público pudiera interpretarlo como el capítulo final de la saga, algo que no coincidía necesariamente con su propia visión del futuro del personaje. A su juicio, a Rambo aún le quedaban más historias por contar. Asimismo, hizo hincapié en que no estaba previsto que la trayectoria del personaje concluyera en ese momento, comparándolo con los héroes clásicos del género western, como los encarnados por John Wayne, en particular en películas como The Searchers, Centauros del Desierto. Stallone sugirió que Rambo, al igual que aquellas figuras perdurables, podría seguir embarcándose en nuevas aventuras a pesar de su edad y de su pasado. Finalmente, se descartó el título Rambo, To Hell and Back, y la película se estrenó bajo el título de Rambo a secas, una elección que resultó mucho más acertada, directa, icónica y fiel al legado del personaje. La potente y emotiva banda sonora de la película fue compuesta por Brian Tyler, quien creó una partitura original que se ajustaba a la perfección al tono intenso y crudo del filme. Su trabajo desempeñó un papel crucial en la construcción de la atmósfera, combinando tensión, emoción y una energía visceral a lo largo de toda la historia. Sylvester Stallone tenía una visión muy clara respecto a la música. Deseaba que la partitura mantuviera una conexión con las entregas anteriores de la saga, y muy especialmente con el sonido icónico establecido por Jerry Goldsmith, autor de los temas originales de Rambo. No obstante, en lugar de reutilizar directamente la música de Goldsmith, Tyler optó por un enfoque más sutil y respetuoso. No se basó en el tema original en sí, sino que compuso sus propias piezas inspiradas en el estilo de Goldsmith, evocando la misma profundidad emocional, potencia orquestal y tono inquietante que los seguidores asociaban con la saga. Esto permitió que la película mantuviera una continuidad musical con sus predecesoras sin dejar de sentirse fresca y singular. La banda sonora final consta de 20 pistas, cada una diseñada para acompañar distintos momentos del filme, desde escenas tranquilas y reflexivas hasta secuencias de acción intensas y de alto riesgo. En conjunto,
crean un paisaje sonoro que no solo realza el impacto de la película, sino que también rinde homenaje al legado de las raíces musicales de la franquicia. Tras su paso por las salas de cine, Rambo llegó al público doméstico con una fuerte presencia en el mercado de formatos físicos. En Estados Unidos, las versiones en DVD y Blu-ray se lanzaron el 27 de mayo de 2008, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de la película fuera de las salas de proyección. El DVD se comercializó tanto en una edición estándar de un solo disco como en una edición de 2 discos más completa, ofreciendo contenido adicional para aquellos interesados en material detrás de cámaras. Poco después, el 23 de junio de 2008, la película se estrenó en el Reino Unido, ampliando así su alcance a los espectadores domésticos a nivel internacional. La acogida en el mercado del entretenimiento doméstico fue impresionante. La película se convirtió en el 19º DVD más vendido de 2008, con aproximadamente 1,7 millones de unidades comercializadas. Esto se tradujo en unos ingresos totales superiores a los 41,8 millones de dólares, demostrando que el filme mantuvo una gran popularidad incluso después de su estreno en cines. Un par de años más tarde, en 2010, la película se incluyó como parte del Rambo Complete Collector Set, colección completa para coleccionistas, un lanzamiento especial que reunía todas las películas de la franquicia, destinado a coleccionistas y seguidores de larga data. Con el avance de la tecnología, la película recibió una nueva actualización. El 3 de septiembre de 2019, Rambo se lanzó en formato 4K Ultra HD, ofreciendo una calidad de imagen superior y una experiencia visual mejorada. Esta versión incluía tanto el montaje original estrenado en cines como una versión extendida del filme, permitiendo a los espectadores explorar escenas adicionales y una narrativa ligeramente ampliada. Estos múltiples lanzamientos a lo largo de los años contribuyeron a mantener la relevancia de la película, asegurando que tanto las nuevas audiencias como los seguidores de siempre pudieran volver a verla en formatos cada vez mejores. En el mercado del entretenimiento doméstico de Estados Unidos y Canadá, Rambo tuvo un desempeño sumamente sólido. Tan solo el lanzamiento en DVD generó alrededor de 40 millones de dólares, lo que demostró que un gran número de espectadores seguía deseoso de adquirir la película tras su paso por las salas de cine. Además, la versión en Blu-ray aportó otros 2,2 millones de dólares en ingresos. En conjunto, estos formatos generaron aproximadamente 42,3 millones de dólares en ventas de video a nivel nacional. Este sólido desempeño puso de relieve la continua popularidad de la película más allá de las salas de cine, demostrando que el público se mantenía conectado con John Rambo y su historia, incluso en el ámbito del entretenimiento doméstico. En el mercado del entretenimiento doméstico de Estados Unidos y Canadá, Rambo tuvo un desempeño sumamente sólido. Tan solo el lanzamiento en DVD generó alrededor de 40 millones de dólares, lo que demostró que un gran número de espectadores seguía deseoso de adquirir la película tras su paso por las salas de cine. Además, la versión en Blu-ray aportó otros 2,2 millones de dólares en ingresos. En conjunto, estos formatos generaron aproximadamente 42,3 millones de dólares en ventas de video a nivel nacional. Este sólido desempeño puso de relieve la continua popularidad de la película más allá de las salas de cine, demostrando que el público se mantenía conectado con John Rambo y su historia, incluso en el ámbito del entretenimiento doméstico. Durante un panel en la San Diego Comic Con de 2008, Cliff Stephenson reveló que los fans recibirían algo más que la simple versión cinematográfica de Rambo. Anunció que se estaba preparando una versión de la película que sería ligeramente diferente y un poco más larga, prometiendo contenido adicional y una experiencia algo más ampliada para los espectadores. Esta versión extendida se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Zúrich, más tarde ese mismo año 2008, ofreciendo al público internacional un adelanto del montaje revisado. Presentaba cambios sutiles y momentos adicionales que aportaban un poco más de profundidad a la historia, sin alterar drásticamente su estructura general.
Posteriormente, el montaje extendido llegó a un público más amplio cuando se emitió en el canal Spike TV el 11 de julio de 2010. Esta emisión se programó estratégicamente, apenas 2 semanas antes de su lanzamiento en Blu-ray y sirvió también para celebrar el estreno de Los Mercenarios, *The Expendables, otro proyecto repleto de acción y protagonizado por Sylvester Stallone. Poco después de su debut televisivo, la versión extendida se lanzó oficialmente en formato Blu-ray el 27 de julio de 2010. Con una duración de 99 minutos, ofreció a los fans una versión de la película ligeramente más extensa y depurada, brindándoles una nueva oportunidad para sumergirse en el intenso y crudo universo de Rambo. Esta versión alternativa de la película se comercializó oficialmente bajo el título Rambo, Extended Cut, montaje extendido, otorgándole una identidad diferenciada respecto al estreno cinematográfico original. No obstante, existe un detalle interesante dentro de la propia película. El rótulo inicial no muestra el título Rambo, sino que utiliza el título provisional original, John Rambo, reconectando sutilmente el proyecto con sus raíces creativas primigenias. Esta versión extendida no se limita a ser un montaje ligeramente más largo, sino que también reconfigura la estructura narrativa de la película. Varias escenas han sido reordenadas, y la mayor parte del contenido eliminado, que anteriormente se incluía como material extra en las ediciones en Blu-ray y en DVD de 2 discos de la versión cinematográfica, ha sido ahora plenamente reintegrado en la trama principal. Estas incorporaciones aportan un mayor contexto y profundidad, permitiendo que ciertos momentos e interacciones entre los personajes fluyan de manera más natural. Desde una perspectiva técnica, el lanzamiento en Blu-ray de esta versión ofrece una mezcla de audio de alta calidad en formato DTS:HD 7.1, realzando el ya de por sí intenso diseño sonoro de la película, especialmente durante sus explosivas secuencias de acción. También incluye un contenido extra sustancial, un diario de producción de 84 minutos titulado Rambo, To Hell and Back. Este documental detrás de cámaras ofrece a los espectadores una mirada más cercana a la realización de la película, abarcando desde los desafíos del rodaje en locaciones difíciles hasta las decisiones creativas que moldearon su tono crudo y realista. Rambo demostró tener un desempeño sólido en la taquilla, evidenciando que el público seguía profundamente interesado en el personaje de John Rambo. La película se estrenó en 2.751 salas de cine en toda Norteamérica el 25 de enero de 2008, generando un impacto inmediato. En su primer día, recaudó cerca de $6,49 millones, lo que auguraba un comienzo prometedor. Al finalizar su fin de semana de estreno, el total había ascendido a aproximadamente $18,2 millones. Esta cifra bastó para asegurar el segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, situándose justo detrás de Met Spartans, que encabezó las listas ese fin de semana. A medida que continuaba su recorrido comercial en cines, la película mantuvo un ritmo de recaudación constante. A nivel mundial, llegó a acumular alrededor de $113,3 millones en taquilla. De ese total, aproximadamente $42,75 millones provinieron únicamente de Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de los ingresos se generó en los mercados internacionales. En términos generales, y aunque no constituyó un blockbuster masivo, el desempeño de la película fue lo suficientemente sólido como para ser considerado un éxito, especialmente si se tiene en cuenta su presupuesto moderado, demostrando que la franquicia de Rambo conservaba un importante poder de atracción incluso tras un largo intervalo entre estrenos. El lanzamiento de la película en Europa no transcurrió con total fluidez, ya que diversos problemas de distribución afectaron los lugares donde el público podía. La secuela de 1985, que convirtió a John Rambo en un símbolo cultural que trasciende el cine de acción puro. George P. Cosmatos dirigió esta película con Sylvester Stallone como protagonista absoluto. Y Stallone no solo actuó, también escribió el guión junto a James Cameron. Sí, el mismo James Cameron que años después haría Titanic y Avatar.
Y esa combinación de talentos explica por qué esta película funciona en múltiples niveles simultáneamente. La historia comienza con John Rambo en prisión, cumpliendo condena por la destrucción que causó en el primer film. Su vida es dura, solitaria y completamente despojada de la libertad que un hombre como Rambo necesita para respirar. Pero entonces aparece el coronel Trautman, su mentor, el único hombre que realmente lo entiende, y Trautman llega con una propuesta que cambiará todo. El gobierno americano necesita a Rambo para una misión en Vietnam, una misión de reconocimiento fotográfico. Entrar a la jungla vietnamita, tomar fotografías de un campo de prisioneros donde supuestamente no hay americanos y salir sin disparar un solo tiro. Solo fotografías, sin combate, sin violencia. Rambo acepta. Y todos sabemos, incluyendo el propio Rambo, que las cosas nunca son tan simples. Cuando Rambo llega a Vietnam y descubre que hay americanos prisioneros siendo torturados, su instinto más profundo se activa inmediatamente. No puede simplemente tomar fotografías y marcharse. No puede dejar a sus compañeros soldados atrás. Y aquí la película revela su tema central más poderoso. La pregunta que Rambo le hace directamente a Trautman antes de partir es la que define toda la narrativa. ¿Esta vez dejarán ganar a América? Esta pregunta cargada de amargura y de historia resume perfectamente el dolor colectivo de una generación de veteranos que regresaron de Vietnam, sintiéndose abandonados por el mismo país que los envió a combatir. Rambo es la encarnación cinematográfica de ese dolor. Cuando los superiores políticos de Rambo, específicamente el cobarde y corrupto Murdoch, descubren que encontró prisioneros reales, ordenan abortar la misión y abandonan a Rambo en territorio enemigo. Este momento de traición gubernamental es el catalizador que desencadena el Rambo que todos recuerdan. Porque Rambo abandonado en la jungla vietnamita rodeado de enemigos es quizás el ser más peligroso que el cine de acción ha creado. Las secuencias de acción que siguen son legendarias por una razón muy simple. Son espectaculares, brutales y completamente comprometidas con su propia lógica interna. Rambo no es un superhéroe. Es un hombre extraordinariamente entrenado que usa el entorno a su favor con una inteligencia táctica que lo hace prácticamente invencible en su elemento natural. La jungla no es un obstáculo para Rambo, es su armadura. Co Bao, interpretada por Julian Nixon, aporta la única dimensión romántica y humana de toda la película. Su relación con Rambo es breve pero genuinamente emotiva, y su destino trágico añade otra capa de pérdida y de dolor a un personaje que ya carga demasiado sobre sus espaldas. Rambo II fue un fenómeno cultural masivo de 1985. Recaudó más de $300 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia hasta ese momento. Definió estéticamente el cine de acción de toda una década y creó un arquetipo del héroe solitario, traicionado y vengativo que el cine de acción repitió durante años sin poder superarlo.